vamos a abordar hoy es un tema que sigue dándonos duro, digo yo, porque finalmente la gestión del riesgo es un tema que, si bien es cierto, todos hablamos del riesgo, todos sabemos que el riesgo existe, todos sabemos que el riesgo cero no existe, pero que si lo dejamos instrumentalizado solamente a nivel de la MEF y del mapa calórico y que con eso ya solucione el riesgo, pues el tema es que no se ha solucionado porque seguimos teniendo quejas, seguimos teniendo indicadores que no cumplen, seguimos teniendo pacientes insatisfechos, seguimos teniendo inconsistencias en los resultados, y eso significa que los riesgos se siguen materializando. Y que entonces, más allá de tener una matriz donde mostrar los riesgos, hay que hacer un plan de control de riesgos. Siempre que vamos a hablar del riesgo, nos vamos directamente a qué es lo que puede fallar, en qué momento puede ocurrir. Pero realmente todas las metodologías del riesgo hablan de la identificación del peligro y el riesgo. Doctora Mónica, ¿peligro y riesgo son lo mismo? La respuesta definitivamente es no. Cuando nosotros, perdón, cuando nosotros hablamos de peligro, pues es una fuente, es una situación que genera un potencial daño. Digamos que acá en la gráfica podemos ver que un tiburón en el mar es un peligro. En el laboratorio, nosotros, un peligro es tener, o no, en el mercado hay una serie de reactivos, ¿cierto? Que nos están vendiendo de diferentes casas comerciales. Entonces, el peligro es que existan reactivos que no cumplan con las características de desempeño que se requiere de acuerdo a qué, a lo que se requiere en términos de sensibilidad, especificidad por guías de práctica clínica. Pero existen y eso es a lo que nos enfrentamos día a día en el mercado. Cuando hablamos de riesgo como tal, es esa probabilidad de que ese peligro realmente llegue a afectar el proceso, ¿cierto? En el caso del ejemplo del reactivo, ¿cuál es el riesgo? El riesgo es que el laboratorio incorpore ese reactivo de dudosa procedencia a sus procesos, donde ahí ¿qué va a generar? Puede llegar a generar un evento adverso, eh, eventos de seguridad que realmente pues van a afectar el proceso, el desempeño analítico y pues por ende la fiabilidad del resultado y la calidad que con ese resultado el paciente pueda tomar una decisión médica asociada al paciente. Entonces, en ese orden de ideas, el paso primero en la gestión del riesgo es la identificación de peligros, y que cuando nosotros hablamos del riesgo, el riesgo siempre está asociado a una decisión. El peligro va a estar ahí. El riesgo está cuando quien toma la decisión incorpora ese peligro dentro de las actividades del laboratorio. ¿Listo? Ok, muy bien. Entonces, continuando con el mismo tema, frente al marco regulatorio y frente al marco normativo, ¿qué nos podrías compartir? Bueno, principalmente tener en cuenta que desde el Sistema Único de Habilitación, cuando se hizo la revisión de la resolución 3100, parte de los criterios buscaban eso, gestionar el riesgo y los eventos de seguridad en los procesos de prestación de servicio en salud. Ya a nivel de estándares de calidad superior, como son los estándares ISO, pues hay una serie de normas de referencia que aportan y ayudan al laboratorio para hacer esa gestión del riesgo. Entre esas encontramos la ISO 14971 del 2012, en la que se establece cómo se debe hacer esa gestión del riesgo asociado a los dispositivos médicos. Entendiendo que en el laboratorio nosotros tenemos diferentes dispositivos médicos como son las jeringas, los equipos biomédicos, que pues requieren una gestión distinta en cada una de sus fases, desde su selección hasta su disposición final. También tenemos la ISO 35001, en la cual se establece todo lo asociado a la gestión del riesgo biológico en el laboratorio clínico, lo que hoy conocemos más como el biorriesgo.
y que está muy referenciada, ¿cierto? Desde la nueva norma, o no nueva norma, sino nueva versión de la ISO 15189, donde dentro de las notas se establece que esta norma es un marco de referencia para trabajar la gestión del riesgo en términos de riesgo biológico. En las guías colombianas, la guía TC45, pues está toda la estrategia para la identificación de peligros y evaluación de los riesgos de seguridad y salud ocupacional, donde ya sabemos que desde el mismo marco regulatorio, pues tenemos que implementar en las instituciones sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo, y que desde allí también nos piden hacer una gestión de riesgo. Esta norma, pues básicamente nos da una muy buena orientación. Y ya la más definitivamente reemplazó y que ya dejó a un lado la ISO 31000, que era la que veníamos implementando todos los laboratorios en gestión del riesgo. Aparece la ISO 22367, donde se establecen esas directrices o esas recomendaciones para hacer una aplicación correcta de los riesgos en el laboratorio clínico específicamente, que eso no lo teníamos en normas anteriores. Miren que desde el alcance de las mismas normas, está aquí en la 31501, dentro del objeto y campo de aplicación está todo lo asociado a esos riesgos asociados a los materiales biológicos peligrosos, que en nuestro caso pues son todas las muestras clínicas. Y su alcance está dado desde la manipulación hasta su disposición final. Entonces miren cómo aquí ya no solo estamos hablando de la muestra que sale del dispositivo del equipo, sino de todo el ciclo de vida que tiene la muestra dentro de los procesos de laboratorio, desde su preanalítica hasta su posanalítica. En ese orden, Doctora Albacete, no te estamos escuchando. perdón, Ya. en ese orden de ideas, cuando tú nos muestras ahí la norma, uno empieza a entender cómo son importantes las comas. Cuando las comas separan, manipule, almacene, transporte. Quiere decir que yo tengo que caracterizar riesgos en la manipulación, riesgos en el almacenamiento, riesgos en el transporte. Eso nos va permitiendo identificar lo delgado que debemos, lo fino que se debe hilar para de verdad hacer una muy buena identificación de peligros y de riesgos. Doctora Mónica, hoy por hoy, ¿cierto? Con el tema de que la ISO 22367, que es la norma de riesgo específica para el laboratorio, y que de hecho nos dice, venga, la 35.000, como tú lo dijiste, pasó a la historia porque efectivamente era una norma genérica de riesgo y ya tenemos una propia del laboratorio. En esta norma se habla, del riesgo residual, de la importancia de comunicar ese riesgo residual y nos des un ejemplo de cómo lo apropiamos en el laboratorio clínico. ¿Qué es eso? Sí, digamos que antes hablábamos solo de riesgo y de severidad, probabilidad, etc. Hoy sí, efectivamente, la norma nos habla sobre el riesgo residual. ¿Y desde dónde viene este contexto? Desde la misma ISO 189 en el numeral 7, donde nos establece, ¿cierto?, que el laboratorio debe realmente identificar los riesgos potenciales que pueden afectar la seguridad del paciente, ¿cierto? Entonces, ya sabemos que primero tendremos que identificar los peligros y sobre esos peligros identificar los riesgos propios del laboratorio. Con base a esa identificación de riesgos, pues tendremos que hacer esa evaluación y mitigación y definir diferentes puntos de control para que ese riesgo no se llegue a materializar en el laboratorio. Sin embargo, como tú lo decías al principio, el riesgo cero no existe y el riesgo nunca va a desaparecer mientras el peligro no desaparezca.
Por ende, cuando nosotros hablamos de riesgo residual, por ejemplo, en la toma de muestras, el riesgo residual, por ejemplo, en una toma de muestras en la venopunción, en un paciente que tiene el oncológico que tienen esas venas tan delgadas, pues siempre va a haber un riesgo de que se le genere un hematoma, por más que tengamos los protocolos estandarizados, la mejor flebotomista, pero el paciente ya tiene una condición de base que va a generar que en ese paciente haya ese riesgo de que se le genere ese hematoma. Sin embargo, para el paciente debe ser transparente en la atención que eso le puede pasar. Entonces, tienen que existir mecanismos de comunicación de donde él sepa, mire, usted durante la toma de muestras puede tener riesgo de flebitis, riesgos de hematomas, y eso está muy anclado al consentimiento informado y a la información que se le da al paciente frente a los riesgos que se expone durante la toma de muestras. Ya, por ejemplo, en la fase analítica, pues el riesgo residual siempre va a estar asociado ¿a qué? A la posibilidad que cualquier prueba puede tener de un falso positivo, perdón, o un falso negativo que asociado a su límite de detección y a la condición propia del paciente. Entonces, por ejemplo, nosotros vemos pruebas que donde la comunicación, ¿cierto?, de esas limitaciones en la fase analítica está asociada a las notas aclaratorias que salen en el informe de resultado, donde si la prueba es detectar o no detectar, reactivo o no reactivo, él va a declarar su límite de detección. O sea que todo lo que esté por debajo del límite de detección, a pesar de que el paciente pueda tener la condición de interés, pero no haya desarrollado los anticuerpos suficientes para que la prueba la detecte, va a ser un riesgo residual dentro del proceso analítico. Y aquí, entonces, miren la importancia del riesgo residual. Porque fíjense que si nosotros leemos detenidamente los insertos de los reactivos, todos los insertos tienen declarados los riesgos residuales en la parte que está en la interpretación del resultado, donde dicen un resultado negativo o no reactivo no significa que existe un riesgo residual, no tenga la patología. Y a veces ese tipo de comentarios no los incorporamos dentro de los en el informe de resultados, y es muy importante, no por el cumplimiento de que la norma me diga, porque la norma sí lo pide como un debe, usted debe comunicar el riesgo residual. Pero si nosotros lo miramos desde el compromiso de la seguridad del paciente, desde el blindaje mismo para el laboratorio, saber cuáles son los riesgos residuales que tienen nuestros procesos de medida, los resultados que liberamos, sí van a proteger al laboratorio de reclamaciones o de, digamos, cuestionamientos sobre la calidad de un resultado, que sí o sí tiene una serie de limitaciones, porque todos los ensayos, sean cuantitativos o sean cualitativos, tienen riesgos residuales. Entonces, aquí, por ejemplo, es muy importante que todos sepamos que ahí tenemos una oportunidad de mejoramiento. Los laboratorios hemos trabajado poco en la identificación de los riesgos residuales. Una cosa es el riesgo residual del proceso, que es donde yo ya hice todos los puntos de control y hasta aquí llegué. Ya hay algo que, esto es lo máximo que puedo hacer y lo que lo puedo contener. Pero cuando hablamos del riesgo residual de un análisis de laboratorio, nos estamos refiriendo a todas esas probabilidades que ocurren que están asociadas a las limitaciones del test. Bien, entonces pienso que nos quedó claro lo del riesgo residual. Hablamos de las normas también hablan mucho de, venga, usted tiene no solo que declarar el riesgo residual, sino que tiene que declarar cuál es el riesgo aceptable, de dónde viene, cómo se aplica, cómo podría yo saber cuál es un riesgo aceptable, ya porque sea residual es aceptable, puede ser. O hay algunas metodologías que me permiten a mí definir cómo establecer un riesgo aceptable. Y digamos que eso es uno de los principales retos del laboratorio. Primero, esa comunicación hacia los pacientes y hacia los usuarios de ese riesgo residual
que está inmerso en los procesos, ¿cierto? Que ya, como lo comentaba Alba Cecilia, pues se puede hacer a través de las notas aclaratorias o ya en el proceso de atención a través de los consentimientos informados, cuando no son de tipo analítico. Y como lo decía ella, desde la misma norma está ese debe de comunicar esa información, ¿cierto? Otro reto es establecer cómo yo establezco un criterio de aceptabilidad del riesgo. Y entonces sí existen metodologías donde se debe hacer una priorización, ¿cierto? Entre la probabilidad del daño y la severidad del daño. Entonces, si vemos en esta matriz, que es una matriz que nos sugiere la ICE 14971, en la medida en que la severidad o la probabilidad sea, la aceptabilidad del riesgo va a ser menor. O sea, eso va a ser inversamente proporcional. Entonces, miren que desde la misma estrategia nos establece que la severidad puede ser despreciable, menor, seria o catastrófica. Cuando ya estamos hablando de una severidad catastrófica, pues estamos hablando de un evento adverso desenfrenado. Ya cuando hablamos de la probabilidad del daño, es qué tan probable que eso ocurra, ¿cierto? Entonces, puede ser frecuente, probable, ocasional, remoto o improbable. Frente a eso, nosotros tendremos, o la metodología nos define en qué casos yo puedo aceptar o no ese riesgo. Entonces, por ejemplo, yo puedo tener una probabilidad improbable, la severidad del daño es despreciable. Entonces, aquí ya el riesgo se vuelve aceptable para el proceso. Pero yo puedo tener un caso donde la probabilidad sea frecuente. Eso puede ocurrir fácilmente. Y la severidad del daño es catastrófica. En este Doctora caso, pues ya. Mónica, disculpa, te interrumpo, qué pena. Es que imagínate que estamos escuchando un retorno, entonces estamos aquí como revisando, pero no hay otros micrófonos abiertos. No sé si de pronto tengas posibilidad de, no sé si de usar audífonos, ¿tienes la posibilidad? Es que no es todo el tiempo, pero sí como que se te confunden las palabras cuando las escuchamos. Danos un segundo. Sí, qué pena interrumpirlas así, pero tenemos ahí como ese retorno Danos a un veces. segundo y lo revisamos. Listo, doctora Albace, muchas gracias. Ahí te estamos, a ti te escuchamos súper bien. Eso no sé por qué solamente a la doctora Mónica. Entonces debe ser el mío. ¿Cómo lo miro? Ok, listo. Ujú. Hola, hola. Ahí, ¿Ahí me escuchan? ahí te escuchamos perfecto, doctora ¿Y a la Albace. doctora Mónica la escuchan bien? En este momento no. En este momento no la escuchamos. Porque Ahí yo veo que no señora. habla. Apareces con el micrófono cerrado, doctora Mónica. Bueno, les pedimos un minuto de paciencia a toda nuestra audiencia, pero estas cosas es mejor arreglarlas si se puede. Si no, pues bueno, nos tenemos que seguir así. Y gracias al doctor Víctor que nos estaba escribiendo también que tenía como unos inconvenientes con el audio, estamos revisando qué podemos hacer. Doc, ¿quieres abrir el micrófono a ver si te escuchamos? Ahí están las ¿Aquí dos. me escuchan?
Ahí te escuchamos, doctora Albacín. ¿Me escuchan? Sí, señora, te escuchamos. No, no se escucha. No, porque yo no cerré. Doc, ahí te escuchamos bien. Doctora Alba Cecilia, ahí te escuchamos bien. Ah, ¿ahí me escuchas bien? Sí, señora, te escuchamos bien. A ti sí. Y ahora, Mónica, hablas tú. La doctora Mónica aparece con el micrófono cerrado. Sí, pero ¿me estás escuchando? No, no te tienes el micrófono. No, no te escuchamos, doctora Mónica, y no tienes el mic abierto. Ahí cuéntanos, ahí creo que te escuchamos. ¿Me escuchan bien? Sí, mejor, bastante mejor. Muchas gracias. Listo. Yo hablo allá. Listo. ¿Listo? Listo. Bien. Entonces, Entonces, vamos a la matriz. volvamos a la marcha. O sea que, en otras palabras, Doc, para definir la aceptabilidad, sí o sí toca priorizar por severidad y probabilidad. Correcto. Es necesario siempre establecer cuál es el impacto, o sea, la severidad en este caso, de que ese riesgo se materialice, tan probable, o sea, tan frecuente, de acuerdo al número de veces que se haga esa actividad, eso puede ocurrir. Dependiendo de eso, revisaremos, ¿cierto? Entonces nosotros podemos definir el riesgo es aceptable o inaceptable y sobre eso definir esos puntos de control. Ok, bien. Entonces, vayámonos a la analítica y a la gestión del riesgo, específicamente en este proceso analítico. ¿Por dónde debemos empezar a abordar al riesgo en la analítica? Listo. Es importante primero tener el contexto de la analítica que hacemos, ¿cierto? Entonces, ¿y cuáles son esos diferentes procesos que están contenidos en nuestra fase analítica? Entre ellos encontramos pues tan la actualizada evaluación de la incertidumbre, ¿cierto? Donde ya no solo hablamos de error total en el laboratorio, sino que ya entendemos que el concepto de la incertidumbre está muy asociado a quién, a la exactitud del resultado. Y que entre menor incertidumbre en el proceso, pues mayor va a ser la exactitud del resultado. También, desde el alcance de la analítica, pues está asociado a todo lo relacionado a los intervalos biológicos de referencia y los límites de decisión clínica, donde también, sobre todo en esos límites de decisión clínica, donde también tiene un gran efecto la incertidumbre, ¿cierto? Cómo nosotros tomamos decisiones de si reportamos o no ese resultado, porque es que eso, sobre eso va a tomar una decisión el médico tratante. También hay riesgos, o desde la alcance de la analítica está la verificación y validación de métodos, cómo tenemos la documentación de los procedimientos de examen, ¿cierto? Si hacemos alguna modificación o no, de acuerdo a lo que establece la casa comercial. Muy importante dentro de ese alcance, todo lo que hace relación al aseguramiento y la validez de los resultados, donde se involucra toda la estrategia de aseguramiento de la calidad en el laboratorio. Es decir, que esto implica que cuando yo voy a caracterizar los riesgos de la analítica, no puedo dejar ninguno de estos componentes por fuera. Debo de identificar los riesgos en cada uno de estos componentes. Cuando estimo la incertidumbre, cuando defino un intervalo, cuando verifico o selecciono y verifico un método de ensayo, cuando documento el procedimiento y los riesgos propios del aseguramiento de la calidad, Claro, porque ese es el alcance. exactamente. Y sobre eso definir esos puntos de control para que los riesgos que identifiques se puedan minimizar. Claro. Entonces, miren cómo, doctores, nuevamente, si yo considero cada uno de los elementos de entrada que forman parte del proceso analítico, voy a tener que hilar todavía más fino, porque finalmente nos vamos a dar cuenta cuáles riesgos están en cada componente, que son riesgos específicos asociados a esa actividad. En ese mismo orden de ideas, entonces, ¿podrías darnos unos ejemplos?
Claro que sí. Mira que a nivel de la evaluación de la incertidumbre, si nosotros no caracterizamos muy bien las fuentes, pues tenemos un riesgo porque podemos o sobreestimar o subestimar la incertidumbre. No hacerle ese mismo seguimiento a que, ¿cierto? Va incrementándose nuestra incertidumbre de la medición y aquí hay un punto de control que podemos implementar, que es la incorporación de la incertidumbre como un indicador de calidad del mismo. No solo evaluar el coeficiente de variación relativo, el sesgo relativo, el índice de error total, sino que ya la incertidumbre se vuelva un indicador de competencia técnica como tal. Y adicionalmente, esa incertidumbre pues, se tiene en cuenta en los parámetros de riesgo clínico que tienen límite de decisión crítico. Esos son riesgos, por ejemplo, asociados a la evaluación de la incertidumbre. Donde también tenemos riesgos, por ejemplo, asociados a los intervalos biológicos de referencia. Cuando los intervalos biológicos de referencia de la prueba pues, no están articulados a las guías de práctica clínica. Y eso, digamos que desde la experiencia donde lo he visto, en las pruebas de tamizaje que han ingresado al país, donde las pruebas de tamizaje tienen establecidos unos puntos de corte, donde, por ejemplo, hay hipotiroidismo congénito con un punto de corte según la prueba mayor a 20, pero realmente desde nuestra práctica y desde nuestras guías de práctica clínica, el punto de corte en talón es de 10 miliunidades por mililitro, ¿cierto? Entonces, ahí ya hay un riesgo y es que esa prueba y esas características de desempeño que tiene la prueba no están articuladas a nuestras guías de práctica clínica y se pueden presentar interpretaciones erróneas. Y eso es un riesgo finalmente para el tratamiento de un niño que va a entrar a, a la ruta como tal en el tamizaje. También existen riesgos, por ejemplo, asociados al aseguramiento de la validez del resultado. Miren que aquí, eso es algo que yo hoy te traigo como pregunta, y es cómo se articulan las guías del CLSI a la planificación individualizada del control de calidad. ¿Por qué? Porque es que desde la estructura de control de calidad nosotros no podemos seguir trabajando como veníamos trabajando hace muchos años, donde la estrategia era igual para todos los mensurandos. No, hoy entendemos que hay pruebas de rutina, hay pruebas de riesgo crítico que requieren una planificación distinta. Por lo tanto, siempre tendremos que evaluar cuál es el impacto clínico de la prueba, porque es que no es lo mismo medir una glucosa que medir una troponina y sobre esa misma estructura definir cuál debe ser la mejor estrategia de aseguramiento de calidad, la frecuencia del control, el tipo de control que debemos utilizar y adicionalmente como elemento complementario el tipo de programas de evaluación externa que incorporamos en el laboratorio, porque es que hay mayor riesgo en esas pruebas que no están acreditadas, ¿cierto? A aquellas que sí estén acreditadas. Y adicionalmente, miren que hoy por hoy también ya hay muchas pruebas acreditadas, entonces, ¿dónde nosotros podemos empezar a mitigar los riesgos? En esas pruebas acreditadas que tienen diferenciadores que fortalecen la competencia técnica como tal de los profesionales, no solo que nos dan un informe y nos generan una estadística, sino aquellos que aportan también en la competencia, aportan en una evaluación más sistemática y que los inductores estadísticos son más sensibles para la evaluación de la veracidad como tal del método de ensayo. Ok. Acá, digamos, es muy importante resaltar un tema y que lo vamos a abordar ahora más adelante, y es que eh, frente a la necesidad, que no solo lo dice, o sea, porque la gente pensará, ah, bueno, estas viejas están hablando de todos esos riesgos, pero es pues, para los que se acredita porque tiene la 15189. Recuerden que la habilitación habla de enfoque de riesgo. Recuerden que la habilitación habla de programa de seguridad de paciente. Y yo no puedo hablar de programa de seguridad de paciente si no mitigo los riesgos. Eso es así de transparente. Y cuando nosotros hablamos de seguridad del paciente, es muy importante considerar el riesgo clínico individual. Y es de que no es lo mismo el impacto de que yo le diga, y miren todo el impacto. El HIV reactivo en un adolescente, en un universitario, en una persona, en un joven, en un hombre, a darle un HIV reactivo a una materna y que sea un falso reactivo, desde el punto de vista de que yo estoy hablando de un concepto que es el binomio madre-hijo. Entonces los riesgos
también en el impacto, y por eso las normas son tan claras cuando nos dicen, mire, el manejo y el control del riesgo debe ser proporcional al impacto que genera. Pero el impacto tenemos que medirlo sobre el riesgo clínico individual, tenemos que medirlo sobre el proceso, sobre el paciente, sobre el mismo usuario de la prueba, y que no se nos puede quedar nada por fuera del radar con relación a la mitigación que estamos viendo. Ahí con relación al riesgo asociado al aseguramiento de la validez, la doctora Mónica nos hablaba los riesgos en la verificación del método. Pues es que la doctora aquí a todo le aplica EP15. Eso es un riesgo, porque es que no todos los parámetros, todos los mensurandos deben ser verificados por EP15. Para que yo sea verificado por EP15, debo tener unas especificaciones de estabilidad y robustez como método de ensayo para que pase un protocolo EP15. Es un riesgo aplicar a todo el mismo protocolo de verificación. En el riesgo del aseguramiento de la calidad, no es lo mismo el riesgo de quien solo controla con control de calidad de la casa comercial a quien controla con un control de calidad independiente. No es lo mismo, el riesgo cambia si tengo una matriz sérica de origen bovino a que si tengo una matriz sérica de origen humano, que es más conmutable a la muestra del paciente. No es más, es conmutable a la muestra del paciente. Entonces, cada fase la vamos a mirar ahorita cuando apliquemos justamente y revisemos algo de las guías de CLC. Pero digamos que para redondear hasta aquí, lo que nos ha compartido la doctora Mónica es la importancia de no dejar pasar por alto ninguna actividad de todo lo que es el alcance de la analítica, porque en la medida en que nosotros dejamos pasar una sola actividad, es un riesgo que se nos puede materializar. No sé si quieras aportar algo ahí más al respecto, doctora Mónica. Y es importante también mencionar los riesgos en la comparabilidad de métodos, donde tenemos a veces una muy mala práctica y es comparar métodos de diferentes casas comerciales sin tener en cuenta la metodología, la trazabilidad, que es muy importante y que eso finalmente a veces genera una descalificación, entre comillas, de un método cuando realmente el tema estuvo desde la selección del método contra el cual los comparamos. Entonces, eso también para que lo tengamos contemplado dentro de los procesos de verificación y comparabilidad. Ok, pero eso es un excelente ejemplo para riesgo y peligro. El peligro es que no todos los métodos de análisis que tenemos en el laboratorio clínico tienen trazabilidad completa. ¿En dónde se me materializa el riesgo? Cuando yo voy a hacer la verificación de un método, hago comparación de métodos sin tener en cuenta la trazabilidad. Entonces estoy materializando un riesgo o de tomar una decisión errada o de tomar la decisión correcta si seleccioné un método trazable, es decir, comparable. Me parece perfecto el ejemplo para distinguir peligro de riesgo incorporando este nuevo concepto que es la trazabilidad. En ese orden de ideas, Albacé, mira que tú has tenido mucha experiencia y sobre todo has trabajado con los grupos donde se ha desarrollado todo el modelo de las guías del CLSI. En ese orden de ideas, cuéntanos cuál es ese impacto en el proceso analítico y de las guías del CLSI, cuáles son los aspectos claves que los laboratorios deben tener en cuenta. Ok, las guías del CLCI son guías, y eso es importante, digamos, para todos ahí sí, los hispanoparlantes. Porque las guías, lo que es obligatorio son los reglamentos técnicos. Las normas ISO son del subsistema y son de carácter voluntario. Y las guías son orientativas, que nos dan herramientas, que nos proporcionan metodología. Y por eso es tan importante consultarlas. Para mí, la experiencia es, mire, todas estas guías nos proporcionan suficientes herramientas, pero deber ser de cada laboratorio apropiarlas, particularizarlas. ¿Qué me sirve esta guía? Esta herramienta es valiosa, esta la puedo incorporar, no por la moda de la guía. A mí la moda, la moda es un riesgo, la moda es un peligro. Y es un riesgo cuando yo le trabajo a la moda. No, es que ahora todos hacen EP15. ¿De verdad? Protocolo corto de 5 días para todos los mensurandos, igual que para los de riesgo clínico crítico. Eso es un riesgo, ¿sí? Lo mismo pasa con las guías del CLCI, no pueden ser moda. Uno las analiza, las estudia y las particulariza, que eso es lo que hacen allá mis doctoras, que son cinturones negros de la calidad. Entonces, ¿cuáles son estas guías de riesgo que más en lo que
digamos, en la experiencia que yo tengo trabajando en riesgo con mis laboratorios clínicos acá y en otros escenarios a nivel no solo de Colombia, sino de otros países. La primera, pues una que se trabajó mucho, es la guía del CLC y la EP18. ¿Por qué? Porque este nos da unas técnicas para identificar técnicas de manejo del riesgo, para identificar las fuentes de error, pero en el proceso de control del laboratorio. Entonces, es una guía de riesgo internalística allá cuando estamos midiendo en el proceso de medición. Es decir, que nos proporciona todos los lineamientos operativos y de herramientas estadísticas que podemos utilizar para esa identificación. Esta guía está soportada principalmente en eso, es decir, mire, vamos a vamos a evaluar el riesgo en los procedimientos de medición de química clínica. Pero yo tengo química clínica y no es lo mismo medir una enzima que medir sin riesgo. Hay distintos peligros que pueden convertirse en el riesgo, ¿cierto? Porque las enzimas se ven más afectadas por la temperatura que lo que se puede ver afectada otro tipo de reacciones. Entonces, es decir, en la química clínica, pero usted tiene como familias de técnicas, venga, las que son colorimétricas, las que son enzimáticas, las que son V por ecuación redox, reducción NADH, que es muy distinto a cuando estoy hablando en los inmunoensayos, el resultado incorrecto de un inmunoensayo competitivo a uno no competitivo, a un tipo sándwich o a uno que sea de un solo paso. Entonces, esa guía P18 dice, usted dígame cuál es el test del resultado incorrecto y hágale un análisis causal para que empiece a mirar en cada uno de estos puntos cuáles serían los mecanismos de control, porque si esto afecta y puede generar un resultado incorrecto, usted debe intervenir. Entonces, la EP18 se centra en un análisis detallado de, mire, analice los riesgos asociados a la muestra. ¿Sí? ¿Cuáles son las afectaciones si se le pasa una muestra lipémica hemonizada? Las asociadas al operador, al analista del área. Y eso tiene que ver, fíjense, que hay unos riesgos que están asociados a la competencia y el entrenamiento. Y uno no pensaría ni tiene tanto en el radar el tema de la competencia, pero cuando uno escucha los análisis causales, sí escucha a los doctores diciendo, no, y es que lo que pasó es que, claro, como la doctora apenas llevaba 2 meses en el área, es que ella es nueva en el proceso y ella, entonces, están materializando riesgos que están asociados al operador por falta de competencia o porque hubo un déficit en el proceso de entrenamiento. Entonces, cuando hablamos de esta guía P18, él tamiza, venga, riesgos asociados a muestra, al operador, a las condiciones ambientales del laboratorio, temperatura, humedad, fuerza hidráulica, las fuentes de energía eléctrica, a las características de los reactivos y al procedimiento de medición como tal. ¿Qué es eso el procedimiento de medición? Venga, es que yo en un sistema de medición tengo una parte mecánica y una parte fotoóptica. Y cuando mi parte mecánica, que es la que aspira la muestra a través de una sonda, es distinto el riesgo cuando yo tengo un equipo que hace aspiración con una bomba peristáltica al que hace una aspiración por un sistema de jeringas. El riesgo es completamente distinto. La microburbuja es más frecuente en el sistema de burbujas de jeringas que en los sistemas de bomba peristáltica. Pero presiones en las mangueras o rupturas o cambios en la presión de la fuerza hidráulica afectan más las bombas peristálticas. Entonces, esto es lo que nos pide la P18, es decir, usted tamiza el detalle para que pueda saber realmente pruebas que comparten cosas en común, como las pruebas colorimétricas, las pruebas enzimáticas, las pruebas de reducción NADH, las que no leemos en el rango visible, sino en el rango 340, ¿cómo las podemos agrupar? Porque si no, ustedes me van a odiar de muerte, va a decir, está loca, pretendiendo que yo le voy a hacer esta espina de pescado a 173 mensurandos que corro en química clínica, 80 que corro en inmunoensayos, a 17 parámetros en hematología. Sería loco. Pero sí podemos agrupar por características propias de la medición que nos permitan hacer este tipo de medidas. Esta norma justamente nos dice cuando la EP18, fíjese, nos da herramientas que ya conocíamos de la 31.000. Dice, mire, usted diga qué puede ser la falla que se presente. Entonces, en un problema, la falla que se me puede presentar es un problema en la recuperación.
¿Qué lo está causando? Pues que estoy recuperando, o sea, en el reporte del resultado estoy teniendo un sesgo de mayor o menor del 50% o del 20%, dependiendo, mensurando el que estemos hablando. ¿Y eso qué efecto puede tener si es una prueba cuantitativa? Pues que estoy reportando valores sistemáticamente más bajitos que pueden categorizar al paciente o en una hipoglicemia o en una hipocalcemia, o en el peor de los casos estamos hablando de una prueba cualitativa en un falso negativo. Y esa herramienta también nos dice aplique, priorice con las 3 variables que nosotros sabemos para obtener el nivel de criticidad. Fíjese que la EP18 solo incorpora el nivel de criticidad, es decir, solo tiene en cuenta severidad y probabilidad. Si ustedes observan aquí, él le dice, mire, si yo tengo una severidad de 4 y una probabilidad de 2, mi nivel de criticidad es de 8. A eso se llama nivel de criticidad. Cuando yo incorporo la detectabilidad, ya no estoy hablando del nivel de criticidad, estoy hablando del NPR, nivel de priorización de riesgo. Entonces, concluyamos acá, la EP18 es muy valiosa porque se centra en detalles específicos del volumen de medición. Por ejemplo, que la falla o el peligro sea el volumen de la muestra insuficiente. La falla que esté pipeteando y que se tome insuficiente muestra. Eso que produce un efecto, una inestabilidad, un resultado negativo, resultados negativos en los analizados no pueden dar, y que me implique un retesteo. Califíquelo por criticidad, severidad y probabilidad. Y luego genera en las medidas de reducción del riesgo una serie de recomendaciones. Es decir, las de prevención, que generalmente están muy asociados a lo que viene por manufactura y lo que vienen los equipos. Las de detección, que son las que su merced hace a través del control de calidad. ¿Cómo se dio cuenta de esto? Por el control de calidad interno, por el control de calidad, por la evaluación externa de la calidad en el ensayo de aptitud. Y una cosa valiosa que tiene esta EP18 es que habla de la recuperación, es decir, de venga, ¿cómo va a mitigar, cómo va a recuperar? O lo que en otras palabras, en un lenguaje isotesco sería, ¿y cuál sería la corrección? Haga un reproceso, nuevamente corra la muestra, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Y cuáles son esas medidas de apoyo que posteriormente va a seguir haciendo? Revise los registros de control de calidad mensualmente, revise o audite y asegure el cumplimiento y la adherencia a los protocolos de control de calidad. Esta es una de las características que da la CLCIEP18. Esta guía está basada en una metodología que se conoce como la metodología de la LMIE, que son las siglas, ¿no? Metodología de la investigación exhaustiva. Y miren cómo le dice a usted, le hace una serie de preguntas. ¿Cuáles son las características si yo tengo que la falla es una entrada incorrecta en los datos de la muestra? ¿Qué características tiene su sistema de medición para darse cuenta de eso? Es que él tiene un lector de código de barras que no se va a equivocar en la identificación de la muestra. ¿Conoce cuáles son las limitaciones de este lector? Sí, que puede hacer una serie de conflictos o no lo puede hacer. ¿Cuáles son las medidas de control? Entonces, ¿cómo hago yo verificaciones de que ese lector de ese código de barras no está entrando en conflicto? ¿Y cuáles son las acciones definidas, recomendadas por manufactura, y cuáles son las que va a implementar el laboratorio para que cuando yo ya haga todos estos análisis, y fíjense que ya caractericé probabilidad por severidad, pueda definir si el riesgo es aceptable? Entonces, si nos ponemos a mirar la EP18, es una muy buena herramienta para definir aceptabilidad, para definir nivel de criticidad y para trabajar la parte netamente analítica. Escasa reacción del reactivo, porque el reactivo no está dando el mismo rendimiento. ¿Cuál puede ser la causa? Si el reactivo está vencido. Y entonces nos hace volver nuevamente como a tener la trazabilidad de que estamos hilando en cada una de los riesgos asociados al reactivo, los riesgos asociados al calibrador, los riesgos asociados a la función de calibración. ¿Y qué hacemos nosotros para mitigar si hay que repetir los pacientes, si hay que ir bien las muestras y qué es lo que vamos a hacer posteriormente con relación a esa estrategia? Esto es lo que en palabras más, palabras menos, yo se los coloco
unas veces en inglés, otras veces en español, porque a veces me dicen, ay, esta vieja, ¿de dónde sacará eso? Eso está tomado en las guías del CLCI. Por ejemplo, mire, un modo de falla es que se haya deteriorado el calibrador. Entonces, cuando ustedes me escuchen, piensen en su matriz de riesgo. Yo en la matriz de riesgo sí tengo contemplado el deterioro del calibrador o no lo tengo identificado. ¿Qué medidas o qué características tiene el sistema para detectar el deterioro del calibrador? Ah, mira, aquí el equipo tiene, o desde el inserto de manufactura, me dan una serie de señales que debe dar ese calibrador para yo garantizar la estabilidad del calibrador. Entonces yo tengo un punto de control que es propio del sistema de medición. Ahora, ¿cuáles son las limitaciones que tengo yo con relación conocidas a las características o a las acciones recomendadas que yo voy a realizar? Entonces, yo sé que vamos a encontrar un rendimiento del control de calidad que viene cambiando cada vez que calibro. Venga, yo hoy calibré y cambió el comportamiento del control. Eso también puede estar asociado a un deterioro del calibrador. Y esto nos va a hacer tomar muchas medidas más apropiadas a la gestión que tenemos que realizar. Fíjense cómo ya nos dice, mire, manufactura le dice que verifique la calibración con cada muestra de control de calidad después de cada evento de calibración. A que calibre, pase controles. El laboratorio ya dice, siempre que calibre, siempre que calibre, pues voy a pasar el control de calidad. Pero adicionalmente, si estoy viendo cambios de comportamiento en el control por calibración, voy a estimar el sesgo mucho más frecuentemente para ver cuál es el impacto del cambio en la estabilidad del calibrador sobre los resultados de medida que estamos obteniendo. Otra norma, tú la debes haber escuchado, que es la CLCIEP 23. Correcto. ¿Sí? Esa CLCIEP 23 es el control de calidad basado en riesgo. ¿Sí? Y ese control de calidad basado en riesgo está soportado en lo que ya sabemos, solo que esta norma nos dice, mire, doctores, de por Dios, si usted quiere generar una mejor gestión del riesgo, tiene que tener más elementos de entrada. Es decir, yo no me puedo, Espíritu Santo, ilumíname para saber del riesgo del reactivo, del riesgo del calibrador, del riesgo de la función de calibración, sino que tener muchas fuentes de información. Miren, doctores, si cuando ustedes van a seleccionar un método de ensayo o un sistema analítico, previo a la demo y a la verificación, no han hecho revisión de alertas sanitarias, están asumiendo un riesgo. Porque ya le aplicaron la EP15, ya pasó la verificación y luego se dan cuenta que ha tenido 4 reportes de alerta sanitaria. Entonces, están asumiendo, así les haya pasado la EP15, están asumiendo un riesgo que ya había sido declarado. Entonces, la EP23 lo primero que nos dice es, alimente muy bien sus fuentes de información. Y mire lo que arranca. ¿Cuáles son los requisitos médicos para el resultado del test? La doctora Mónica nos lo dijo muy claro. Yo no puedo arrancar a seleccionar métodos y qué prueba y solo el analizador, sino que el analizador no viene solo. El analizador viene con los reactivos para los mensurandos que va a medir. Venga, para estas pruebas hay guías de práctica clínica. Voy a hacer tiroides, voy a cambiar de método. ¿Qué dicen las guías de práctica clínica en el paciente, en el manejo del paciente con enfermedad tiroidea? Estoy seleccionando el equipo o el reactivo con el que voy a realizar el perfil tiroideo que dice la Sociedad Europea o la Sociedad Americana de Cardiología con relación a los parámetros del perfil lipídico y qué requisitos de calidad. Venga, las normas colombianas, la segunda entrada, por requisitos regulatorios propios del país y de acreditación que tengo que revisar. Y cuando yo les digo requisitos regulatorios del país, les digo, venga, si es requisito regulatorio, la tecnovigilancia que tengo que ir a verificar, alertas sanitarias. Si es reactivo vigilancia, alertas sanitarias. Si son requisitos de acreditación, entonces, ¿cuáles van a ser las metas de calidad que voy a establecer? Pida toda la información que le pueda dar el fabricante. Eso es, venga, usted tiene estudios, tiene publicaciones, tiene validación realizada, tráigame toda la información. A mí no me haga perder tiempo haciendo la EP15 y gastando reactivo cuando estoy verificando un método que de entrada, que no debió pasar los requisitos de entrada porque no cumplía con los elementos básicos
de verificación de análisis de riesgos que tuve que realizar. ¿En dónde están realizando este test? ¿Dónde puedo hacer referenciación? Porque yo no puedo ser el conejillo de Indias. A veces a uno le gusta ser como el pionero, sí, ser el pionero en todo. Venga, yo quiero ser el primero que tiene este equipo. Pero ser pionero y ser el más innovador va a implicar que usted tenga más elementos de entrada. Listo, puedo ser pionero, pero tendré que revisar más información de dónde está. Tráigame informes de evaluación externa ricas de esa metodología donde esté puesto. Anonimizado, yo no quiero saber en qué laboratorio está. Tráigame un ricas por confidencialidad anonimizado, que yo vea el desempeño de esa prueba antes de que inicie un proceso de incorporación, que lo único que me va a generar es gasto de reactivos y de incorporación a una tecnología que de pronto desde los elementos de entrada que pide la EP23 ya estaba asociada a riesgo. Y ya cuando le dice, cuando usted ya tiene todos esos elementos de entrada, ahora haga lo que usted ya sabe hacer. Identifique el riesgo, analicen, estímulo, haga el plan de control de calidad con base a ese riesgo. Entonces, ¿qué tiene de valioso la EP23? Doctores, que ustedes no pueden definir ni cuántos niveles de control, ni con qué frecuencia, ni qué meta de calidad van a colocarle a un mensurando hasta que no hayan hecho análisis de riesgos. La EP23 nos deja claro, usted no puede planificar la calidad analítica del laboratorio hasta que no haga análisis de riesgos. Eso es básicamente lo que nos dice. Adicionalmente, nos nutre con lo que es el ciclo de vida de gestión del riesgo, que en esto ya ustedes saben 3 veces más que la doctora Mónica y yo juntas. Y esto es, ustedes ya saben que efectivamente cuando yo tengo el riesgo hay que priorizarlo, que las 3 variables fundamentales, que cuando yo lo priorizo por severidad y probabilidad para obtener el nivel de criticidad, estoy estimando el riesgo. Que cuando yo ya por ese nivel de criticidad lo evalúo y defino las medidas de prevención, las medidas de control que tengo existentes, si con lo que tengo lo controlo, entonces ya puedo establecer un plan de control partiendo de lo que tengo, no un plan de control sin identificar qué medidas actuales de detección tengo. Por eso ahí entra la detectabilidad. ¿Listo? Entonces, y que si nosotros no fortalecemos, porque a mí a veces la gente dice, es que ya vamos a montar el sistema de gestión del riesgo. Y yo les digo, más que el sistema, doctora, lo primero es que hay que preparar todo nuestro equipo de trabajo para tener un pensamiento basado en riesgos. El pensamiento basado en riesgos va a hacer que mi sistema de gestión del riesgo, que la norma ni siquiera pide un sistema de gestión, le pide gestión del riesgo. Pide gestión del riesgo, ¿verdad, Mónica? Sí. Pide gestión del riesgo, no me dice monte el sistema de gestión, monte gestión del riesgo. Pero la gestión del riesgo no se va a dar si usted el pensamiento no lo tiene basado en riesgo. El pensamiento. Y ese pensamiento es dónde está el peligro, cómo es el riesgo, qué causa que se materialice, esto cómo impacta la validez, con 3 consecuencias importantes que están asociadas a evento adverso. 1, que el resultado no sea válido, no permee la condición real del paciente. 2, puede que el resultado sea válido, pero si su merced lo sacó a los 5 días cuando el paciente ya estaba muerto, no tenía sentido la oportunidad del resultado. Y 3, que si el riesgo se me materialice, me afecte la continuidad de la operación. Entonces, no es solamente el resultado incorrecto. El resultado incorrecto se pega a la seguridad del paciente por el error en el diagnóstico. Y porque si hay un error en el diagnóstico, yo le puedo generar sobrecostos a ese paciente con una acción médica o una conducta terapéutica que no requería, o con una prolongación de la estancia hospitalaria, o con otras intervenciones que no necesitaba, y eso pues le va a generar daño a ese paciente. Y mira que hay algo importante que tú estás diciendo en toda esta gestión del riesgo, y es que la gestión del riesgo en el laboratorio no puede ir por un lado y los programas de vigilancia por otro, que es lo que uno ve en muchas instituciones aún acreditadas o con certificación. Y es que los programas de vigilancia van por un lado y la gestión del riesgo es otro. Y si nos damos cuenta, desde el requisito habilitatorio siempre nos piden
la gestión del riesgo, ¿cierto? O la matriz de riesgo por ciclo de vida del reactivo, por ciclo de vida del dispositivo. Entonces, miren cómo aquí tenemos que articular todos los aspectos, porque finalmente las fuentes de información son las mismas para hacer una gestión de riesgo integral. Ok, muy bien. Digamos que almacenes orden de ideas, ¿por qué no nos cuentas un poco cuáles son esas fuentes de recolección de información para hacer ese correcto análisis de riesgos? Un poco que aquí ya está más detallado, de que yo se los coloco todo tomado directamente en la guía, es que justamente esos elementos de entrada de que les mencionaba, miren cómo tienen una serie de fuentes, ¿no? Lo que son las autoridades regulatorias. En nuestro caso, lo que nos da como reglamento técnico el Ministerio de Salud, las autoridades territoriales en salud, las resoluciones que nos piden, cuáles son los procedimientos mandatorios obligatorios. Si yo me voy a la 3100, como tú lo dijiste, es nada, muy básico. Eso no me minimiza ningún riesgo. La norma de la 3100 dice tenga control. De calidad interno y externo, no te dice la frecuencia, por ejemplo. Exacto. No, ¿cuál riesgo minimiza? Tenga control de calidad interno. Ni siquiera me dice tenga buen desempeño en el control de calidad interno, con que lo tenga suficiente. Sin embargo, es una fuente, ¿cierto? Las actividades de aseguramiento de la calidad que el mismo fabricante recomienda desde el inserto. Y para quienes ya están acreditados, pues los requisitos que el organismo de evaluación de la conformidad les pida. Es el caso, por ejemplo, en Colombia, el ONAC, que, por ejemplo, exige la notificación permanente al organismo acreditador del desempeño en la evaluación externa. Frente a dos exclusiones consecutivas, hay intervención. ¿Es así, no? Vigilancia más intensificada en el proceso para asegurar la confiabilidad del resultado. Entonces, fíjense que hay algunas cosas que los laboratorios que no están acreditados no saben. Cuando un laboratorio se acredita, perdón un segundo. Entonces, que a veces los laboratorios que no están acreditados no saben, pero un laboratorio que está acreditado tiene que hacer reporte de todos los eventos de RICAS que llegan al organismo de acreditación. Frente a dos exclusiones consecutivas del mismo mensurando, entra en vigilancia intensiva. Y si no se soluciona, hay suspensión del sello. Lo que no pasa en el modelo regulatorio colombiano. Usted puede tener todo el año excluido el mensurando y hasta que no le caiga la visita de la autoridad sanitaria territorial, no pasa nada. Y a veces teniéndolo así, tampoco pasa nada. Entonces, y es muy importante que nosotros veamos como las ganancias de los distintos, de los requisitos de muchas agencias regulatorias. Todo lo que me da manufactura. Por eso es importante manufactura. Yo les decía, la correcta lectura del incierto. Venga, ¿cuál es el impulso intencional de esta prueba? ¿Cuáles son las condiciones ambientales? Ahorita casualmente estaba haciendo yo una auditoría, Mónica, y hablamos de un equipo súper automatizado, bellísimo para las coloraciones de láminas, pero tiene un terrible problema, y es que por encima de los 2.300 metros de altura no funciona. Entonces, después de que ya se hace toda la importación, después de que se trajo al país, cuando eso era un requisito de antes de tráigalo al país, venga, déme las lecturas, y eso va a pasar mucho. Ojo con la altura es un requisito en condiciones ambientales, sobre todo para los equipos que funcionan a presión, los cromatógrafos, los equipos de gases arteriales, en donde es muy importante esas condiciones. Entonces, por eso es muy bien la información. La trazabilidad, venga, este método es comparable a quién, el fabricante contra quién lo validó, cuál es la cadena de trazabilidad, qué características de calidad ha tenido este dispositivo en el programa de RICAS, y si quiere mirar en otros programas, pero pues que sean de la misma calidad del RICAS. Ahí ustedes saben que tengo un sesgo, ¿no? Se me escucho. O al Postrol, tengo sesgos, dobles sesgos, pero bueno, que sean de la misma calidad para que sean comparables. Más toda la información que tiene el laboratorio. Oye, un protocolo también.
incorporar al laboratorio un método que para procesarlo requiere que el colaborador, que el bacteriólogo viaje a la NASA a entrenarse, pues tampoco. Traer un sistema de medición donde el mismo fabricante te dice, no, es que este programa no tiene control de calidad externo, no tiene ensayo de aptitud, y usted está asumiendo un riesgo. Entonces, toda la información cuenta cuando tenemos que gerenciar el riesgo. Las publicaciones, los reportes de los grupos pares, los artículos que se han publicado, la referenciación que se hace. Todos esos son características de elementos de entrada para gerenciar mejor los riesgos. Listo, Albace. Mira que hoy yo creo que hemos hecho un barrido en qué es un peligro, qué es un riesgo, las diferentes estrategias que existen en la normatividad. ¿Por qué no les ayudamos a nuestra audiencia a sintetizar cuáles son esos pasos específicos para gestionar los riesgos, como ese ABC que necesitan en el laboratorio? Ok. Lo vamos a mirar porque tiene que ser así. Si hoy ya tenemos la 2367, el laboratorio debe alinearse a la 2367, ¿sí? Una cosa era cuando la 2367 no la habíamos incorporado a las normas del país, no al subsistema de calidad. Oh, porque acuérdense que las ISO son del subsistema. Los reglamentos técnicos son del sistema obligatorio de garantía de calidad en salud. Esos son obligatorios. El subsistema es voluntario. Pero el subsistema da valor agregado. El subsistema complementa al sistema obligatorio de garantía de calidad. Y los que trabajamos en mejoramiento, siempre queremos es agregar valor. Por eso hay que seguir lineamientos de mayor jerarquía. No es el cumplimiento, es agregar valor. Entonces, acá les voy a mostrar. El laboratorio debe identificar los peligros. Mire que esto es puro 22367. Primero identifique el peligro y la norma le dice, claro, no solamente al proceso y al servicio, porque una cosa es que yo tenga acá un riesgo de caída asociado a la infraestructura, al ambiente físico, eso está asociado a la prestación del servicio, a que tenga un peligro asociado a haber incorporado una prueba con muy baja sensibilidad, con mucha reactividad cruzada. Eso está asociado al examen. Entonces la 22367 le dice, usted tiene que diferenciar muy bien. Tiene que hacer las dos cosas, identificar los peligros y riesgos asociados al modelo de prestación de servicio laboratorio, pero también a los exámenes. Y eso es la parte que más nos reta realmente como profesionales de laboratorio. Tenemos que estimar el riesgo, ya sabemos qué es estimar, es definir la probabilidad y la severidad para establecer la criticidad. Tenemos que evaluarlo. Cuando lo evaluamos es cuando ya decimos qué detectabilidad tenemos, qué puntos de control ya existen desde la tecnología, desde otros mecanismos de control que el laboratorio tenga. Y con base en eso ya vamos a poder saber qué riesgo nos queda para poder desarrollar un buen plan de control. Cuando ustedes se dan cuenta, la ISO 22367 nos habla de 6 pasos no negociables, que es como el círculo de calidad de mejoramiento. Planear, hacer, verificar y ajustar. Entonces dice, primero, planee la gestión del riesgo. Luego, analice los riesgos. Luego, evalúe. Cuando ya los ha evaluado, usted ya puede generar el plan de control del riesgo. Cuando genere este plan de control del riesgo, usted ejecuta ese plan y posteriormente ya viene a verificar que es que revise que esos planes que usted implementó para controlar el riesgo están siendo efectivos y continúe monitoreando por si se requieren hacer ajustes. La gestión del riesgo es un ciclo. La gestión del riesgo no termina con hacer el AMEF y el mapa calórico. La gestión del riesgo no es estática, no es el Albacete, yo levanté este mapa calórico, este AMEF en 1968 y lo volví a analizar hoy y siguen siendo los mismos riesgos. Porque hay algo entonces dentro de la gestión del riesgo que ya no está funcionando. ¿En qué consiste el plan de gestión de riesgos? Hay que definir el alcance. Y fíjense que el alcance, ya ustedes me lo escucharon, el alcance es a servicios y exámenes. Tengo que asignar responsabilidades y autoridades. Ahí aparece Zoila. Otra vez Zoila de calidad.
usted también es la responsable de la gestión del riesgo. Pero ya era, soy la del POCTROL también, la del POCT. Sí, pero ahora también soy la del riesgo. Con el tiempo, doctores, si ustedes quieren que la seguridad del paciente mejore, habrá que tener la soila del riesgo, porque son dos dinámicas completamente complementarias, pero son dos dinámicas que requieren un nivel de adherencia y de seguimientos que son distintos. La seguridad del paciente es la consecuencia, o sea, eventos adversos es el resultado negativo de que la gestión del riesgo Beneficios. es ineficaz. Entonces tengo que asignar responsabilidades y autoridades. Pongamos a Zoila mientras tanto, porque así todos digan que hay mucha plata en el sector salud y que tenemos todo el dinero del mundo, los recursos están escasos y a nosotros nos toca trabajar, ahí sí, nos toca hacer Zoilas. Sí, entonces, Zoila de gestión del riesgo. Tendremos que definir los criterios de aceptabilidad del riesgo, tanto para el proceso de atención como para los exámenes, donde tendremos que tener las habilidades para identificar el riesgo residual y el riesgo aceptable. Tendremos que especificar, venga, cada cuánto vamos a hacer verificación de los puntos de control, cómo vamos a hacer el monitoreo, vamos a hacer rondas, vamos a hacer visitas de inspección. De por Dios, no usen la palabra auditoría. La auditoría tiene un alcance, ¿verdad, doctora Mónica? Sí, y que además de tener un alcance, tiene un impacto hacia el auditado, que finalmente lo toma como un proceso punitivo, más no de mejoramiento. Entonces sí es mejor siempre hablar de supervisiones, de acompañamientos, de rondas que les ayuden a ver de una forma más proactiva las inspecciones y les sirvan para hacer una mejor ajuste en los procesos. Mi doctora lo dijo más claro, no podía decir. La auditoría es una herramienta de evaluación, cierre, final. Las inspecciones, las rondas, las listas de chequeo son actividades de seguimiento y medición de proceso. Eso se hace en tiempo real. La auditoría hace hallazgos que prácticamente son retrospectivos. Encuentro errores que ya se materializaron. Mientras que listas de chequeo, rondas, llámelo como quiera, para que sea más amoroso, rondas, inspecciones, permiten seguimiento y medición. Entonces, lo primero en el plan es defino todos esos criterios. ¿Cómo lo vamos a hacer? Ahí defino el qué, defino el quién, defino el cómo lo vamos a hacer, con qué recursos, cada cuánto lo vamos a hacer. Cuando ya lo defino, empiezo a hacer el análisis. Y miren que el análisis, el primero es análisis de riesgos, es especificar quiénes son susceptibles a los riesgos de laboratorio. Los del colaborador, que somos los que estamos trabajando, son los riesgos que se están trabajando por seguridad y salud en el trabajo. Ah, que es que yo aquí tengo riesgo biológico, que tengo riesgo ergonómico, que tengo riesgo físico, que tengo riesgo químico. Esos del colaborador los toma el programa de salud ocupacional. A mí en la gestión del riesgo por 22367 me tocan los riesgos que le pegan ¿a quién? Al paciente. Al paciente. Y en la normativa colombiana, los programas de vigilancia, tecno, reactivo, fármaco, hemo, tienen 3 blancos, el paciente y el medio ambiente, y el colaborador se lo dejan también a salud ocupacional, ¿listo? Pero el medio ambiente y los impactos ambientales se deben medir. ¿Por qué? Porque pues para eso tenemos el Pegirasa, el Gagas y todos, y Lady Gaga y todos esos. Bueno, entonces ahora tengo que definir quiénes son las partes interesadas. Tengo que saber primero que tengo como mecanismos de seguridad. O sea, ¿qué tenemos implementado? ¿Cuáles son los peligros? ¿Qué controles actuales tengo? Porque hasta que yo no tenga claridad y diferencia, venga, yo no puedo sentarme a levantar los riesgos. A ver, les voy a decir, me sentaron a levantar todo la identificación de peligros y riesgos en ¿cómo se llama? En medicina nuclear. Pero yo no sé nada de radiofármacos. Yo no conozco las características de seguridad de un radiofármaco. Yo no soy la apropiada para levantar esa identificación. Ojo, no sé los controles actuales. Hay un nivel de competencia. Por eso nadie más sabe en el análisis del riesgo que el dueño del proceso.
Eso es muy importante. Entonces, porque el dueño del proceso sabe, ah, no, yo te puedo decir, oye, no, es que este equipo puede aspirar fibrina, pero la dueña del equipo de química me dice, no, doctor, espérate. No, porque el equipo tiene un sensor de coágulos y ese sensor de coágulos cuando aspira fibrina genera esta alarma. Ah, entonces tengo un control actual que es el sensor de coágulos. Porque el peligro de que hayan microcoágulos o desprendimientos de geles separadores, ese es un peligro latente. Ahí va a estar. El riesgo es que el equipo aspire ese fibrina o aspire ese microfragmento de gel y altere la validez del resultado. Pero la autora me dice, tranquilo, es poco probable. ¿Por qué? Porque el equipo tiene sensor de coágulos. ¿Ven? Entonces, para yo poder estimar con bastante objetividad la probabilidad de que ocurra y la criticidad, o sea, la criticidad, considerando la probabilidad y la severidad, tengo que conocer muy bien los controles actuales. Me da la tecnología o las barreras mismas que haya hecho el laboratorio. Cuando yo hablo de la evaluación de riesgos, y vuelve bien la doctora Mónica, cuando dice, es que usted ya cruza severidad con probabilidad. Todo lo que es riesgo aceptable es un riesgo que el laboratorio puede manejar y que queda ahí latente, que se puede intervenir en un largo plazo y usted va a focalizar sus acciones y su plan de control de riesgo en lo que quede con niveles de mayor priorización. Riesgos menores, riesgos mayores, riesgos moderados, riesgos críticos, eso va a depender la escala que su merced está colocando. Cuando yo voy a hacer el control de riesgo, es cuando defino, ya dijimos, si era aceptable o no, y vamos a definir qué medidas vamos a implementar para controlar y si esa medida es efectiva. Ojo, ustedes no me pueden decir que un punto de control o que una medida de control es que ahí tengo un instructivo de lavado de... Ahí hay un instructivo del uso seguro de la tecnología. Ese es mi punto de control, porque el instructivo nunca es un punto de control. El instructivo es un elemento de entrada que reduce el riesgo, pero no es un punto de control efectivo. Cuando yo luego control, digo, no, es que yo ahí tengo un detector de coágulos, que es diferente. Son siempre los puntos de control deben ser actividades. ¿Qué punto de control tiene ahí? Yo tengo ahí una lista de chequeo. ¿Qué punto de control tiene ahí adicional a la lista de chequeo? Le hago inspecciones semanales. Hay una verificación mensual. Hay una verificación cada 15 días. Esos son puntos de control. Y cuando nosotros ya colocamos todo lo que vamos a hacer, es donde decimos, venga, si hacemos todo esto que decimos, esto pasaría o llegaría a ser un riesgo residual, pues tendremos que intervenirlo. Y en el verificar y ajustar, iremos migrando cuántos riesgos pasaron de moderado a bajo, de bajo a muy bajo y de muy bajo a riesgos aceptables. Esa es la finalidad de la gestión del riesgo. Entonces, a la larga, cuando ustedes les decimos, usted está siendo efectivo en la gestión de riesgo, usted tiene que decir, doctora, yo empecé con 10 en riesgo crítico y después de todo un ciclo de mejoramiento, de intervención, lo logré pasar a riesgo moderado. Y 7 que tenían riesgo moderado, logré bajar 2 a riesgo bajo. O porque les disminuí la probabilidad, o porque mejoré la detectabilidad, porque difícilmente voy a reducir el impacto. ¿Sí? El impacto tiene que ver con la seguridad del paciente. Y aquí, en el monitoreo, fíjense, viene a jugar, la norma lo dice, todos los sistemas de vigilancia. Es donde dice, ojo, tecno, reactivo. Y es tan delicado el programa porque le dice, por eso está muy mal. Yo hablaba con algunas instituciones en salud y me dicen, no, es que nosotros hacemos la ronda cuando hacen seguridad de paciente, el paciente tratador. Usted lo ha dicho, paciente trazador. ¿A quién está trazando? Al paciente. Ojo, cuando yo digo la palabra tecnovigilancia, ¿vigilo a quién? Al dispositivo. ¿A quién hay que trazar? El dispositivo. Ah, entonces a veces como que se nos confunden las metodologías y por eso incurrimos en error. De este slide, lo que quería decirles es, miren la importancia de identificar, aquí está en inglés, no sé si están viendo mi cursor, ¿sí lo ven? Sí, se ve. Miren la parte
¿qué hemos omitido? ¿Cuál es la población susceptible al riesgo? Y la doctora Mónica nos decía en un ejemplo cuando empezamos. Sí, no es lo mismo que tú me digas a mí que, eh, que tengo un HIV a los 60 años, sin hijos, abuela estéril, ya porque no tengo nietos, mis hijos decidieron no tener hijos, tengo perrinietos, HIV reactivo, terrible, güey. A decirle un HIV reactivo a una materna, el impacto en salud pública, el binomio madre-hija, el costo en el sistema sanitario. Entonces los riesgos cambia el impacto de la intervención como cambia la población susceptible. Y esta semana con Mónica, que hemos venido haciendo un ejercicio importante de auditoría, hablamos con todos los grupos de trabajo. Prima el riesgo clínico individual en la gestión del riesgo. Esto pues ya lo vimos así a palabras raras. Max. Listo, Albace. Creo que ya para concluir este webinar y este espacio, lo más recomendable, ¿cierto? Para terminar de entender esa gestión del riesgo es, a partir de un ejemplo, veamos cómo se articula esa planificación individualizada del control de calidad y la ISO 15189, que es una norma que los laboratorios en este momento han empezado a implementar de manera más sistemática a partir del tamizaje, bueno, y porque ya tienen otro interés en mejorar sus procesos. Entonces, hagamos un trabajo así bien ejemplificado para cerrar toda esta estrategia de la gestión de riesgo. Vamos a la pregunta que me acaba de hacer la doctora Mónica, porque primero me lleva a volver a hacer un llamado a la conciencia. Listo, doctora, no se acredite, no le pague el ente acreditador y no consiga el sello, pero implemente la norma. Impleméntela. Dese al reto de la voy a implementar, voy a cumplir con los estándares, voy a llenar los requisitos, porque esto me hace mejorar. Un día cambiará el sistema de salud, tendremos mucho dinero en los laboratorios, dejaremos de ser países pobres, seremos un país rico y diré, es el momento de que ahora sí pague por mi sello, no porque me paguen por el sello, sino quiero decir, voy a pagar el ente acreditador para que me haga la visita. Pero el reto es simplemente la norma, acredítese o no, hay que implementarla. Eso es importante. Y la doctora Mónica me recuerda otra cosa aquí cuando dice el IQCP. Hoy ya no hablamos de plan de control de calidad. Hoy hablamos de IQCP, planeación individualizada de control de calidad. Ya les puse un ejemplo muy claro. No es lo mismo equivocarme en un colesterol que en una troponina, en un potasio que en unos triglicéridos. Yo ahorita no me muero por los triglicéridos. Deme mal un potasio y me mandan un bolo de potasio y me infartan. Entonces hay que hacer una planeación individualizada del control de calidad. Y miren cómo este requisito, que es un requisito maravilloso, y esto no es si estoy acreditado o no, es que esto es un deber, esto es el correcto del aseguramiento, de la planeación individualizada. ¿Usted cada cuánto corre los controles de calidad? Y encuentra múltiples respuestas. Aquí al Bacel los corremos todas las mañanas. ¿Por qué? Porque es como el chocolate y sol. Todas las mañanas al salir el sol, yo paso el control. Porque aquí siempre se ha hecho así, porque, ¿sí? No. Hoy hay una respuesta y le dicen, venga, es que el control de calidad tiene que procesarse con base a 3 características. Mínimo. Le dicen 3 mínimas. El resto, doctora, es todo el valor que usted quiere agregar. Pero la norma le dice mínimo a la estabilidad, a la solidez del método y al riesgo del daño al paciente. Entonces, me están dando 3 bellos criterios de priorización. Estabilidad, solidez y daño al paciente. Entonces, él le dice, usted en la planeación individualizada del control de calidad va a evaluar el riesgo, va a planificar el control de calidad y va a establecer esa frecuencia del aseguramiento. Y entonces nosotros decimos, venga, ¿yo cómo evalúo estabilidad mensurando? Ustedes, a través de todos estos ciclos de capacitación que hemos tenido con LabSketch de Colombia, hemos aprendido herramientas para evaluar la estabilidad de un método de ensayo a través del largo tiempo. Lo podemos medir. Tenemos la precisión
Y está aquí nuestra doctora Zoila que dice, mira, Albacete, yo cogí el histórico de mi año, evalué todos los coeficientes de variación y saqué aquí mi coeficiente de variación promedio. El coeficiente de variación promedio de la glucosa, el coeficiente de variación promedio de la TSH, el coeficiente... Aquí estoy mirando mi estabilidad en el largo plazo en términos de precisión. Tomé todos mis sesgos, el porcentaje de desvío que obtuve en enero, en febrero, en marzo, en abril. Albacete que yo trabajé aquí solamente el RM porcentaje de desvío. ¿Está bien? Porque ese ya es un promedio acumulado. O puede tomar los porcentajes de desvío de cada evaluación, tomé las de todo el año y saqué el promedio de ese sesgo en valor absoluto. Entonces me está hablando de la estabilidad en términos de veracidad. Y aquí hallé mi error total, lo comparé frente a una meta de calidad, hallé mi sigmametría, mi error sistemático crítico, saqué mi error el porcentaje de error sistemático que es clínicamente significativo, el porcentaje que estoy detectando. Es decir, si yo tengo un error sistemático crítico de 1.8 desvíos estándar, es decir, que eso es lo que tengo amparado con buen comportamiento, lo que está por fuera de eso, ¿cuánto tengo amparado con buen comportamiento? Entonces, tengo amparado en detección el 96%. Luego, tengo una probabilidad de no detectar lo que le hace falta a ese 96%, que es la no detectabilidad. Entonces, fíjese que yo ya puedo sacar acá un porcentaje de no detectabilidad. Venga, ¿cuál fue el porcentaje de ocurrencias, el número de errores detectados, de total de errores detectados en el periodo? Por ejemplo, por el ensayo de aptitud. La doctora dijo, yo tengo los resultados cuestionables e insatisfactorios en RICAS de 13 y el número de quejas asociados a este parámetro de 1 para un total de errores detectados de 4 para la glucosa, 9 para la TSH, 4 para la hemoglobina, entre quejas y desempeño inaceptable en el externo. Entonces, porcentualmente, voy a decir qué tanto porcentaje pesan estos errores para definir el porcentaje de severidad. Y como ya tengo el porcentaje de severidad y el porcentaje de no detectabilidad, me falta el porcentaje de ocurrencia. Este fue el que acabamos de sacar, el porcentaje de ocurrencia. Y para el porcentaje de severidad, digo, va a ser, entre más grande sea mi error del laboratorio frente a la meta de la calidad, o sea, entre más cerca esté de salirme de la meta, más severidad. Entre más alejado esté de la meta, menos severidad, y eso lo estimo porcentualmente para hallar mi sigmametría. Y aquí puedo definir ya mi sigmametría por riesgo, en decir el riesgo de esta prueba aquí está en moderado, está en bajo y está en alto por estabilidad. Solo considerando el primer atributo, la estabilidad, donde tuve en cuenta la precisión, el sesgo, el error total y el signo. Habrá autores que dicen, esa vieja está loca, ¿qué me va a poner yo a hacer severidad, ocurrencia y detectabilidad? Yo voy a hacer solamente la estabilidad por el sigma. Si soy entre 5 y 6 sigma, mi riesgo es bajo porque y ese ha sido mi promedio muy estándar. Entonces, riesgo bajo. Pero si estoy entre 3 y 4 sigma, riesgo moderado. Y si estoy entre menor a 3 sigma, riesgo alto. Y si está menor a 2 sigma, cierre el laboratorio porque está crítico. Y ya evalué la estabilidad solo por sigma menos. ¿Cómo evalúo la robustez? Porque es que es la segunda característica. ¿Qué hace robusto un ensayo? Entonces yo voy a caracterizar, venga, usted va a caracterizar la robustez de su ensayo por distintos elementos que pueden tener un peso de riesgo, por el cambio de lote reactivo. Colóquele más riesgo si le cambian más de una vez el lote en el mes. Póngale 4 si le cambian el lote cada mes. Póngale 3 si se lo cambian trimestral. Póngalo 2 si le cambian el lote reactivo cada semestre y póngale 1 si solamente le cambian el lote reactivo una vez al año. ¿Qué presentación tiene el reactivo? Porque eso le da robustez. Es un reactivo abierto, riesgo alto, perdón, o es un reactivo cerrado, piercing cap, riesgo bajo. ¿Qué volumen de reactivo está trabajando? Porque entre más volúmenes, más deriva. A mayor volumen, más riesgo,
a menor volumen, menos riesgo. Sigamos hablando de la robustez. El calibrador que le da el fabricante, ¿qué trazabilidad tiene? Si es completamente trazable, trazabilidad completa al grupo 5.2 de la 17511, riesgo muy bajo. Pero si solo tiene trazabilidad únicamente a manufactura, póngase riesgo altísimo, 6. ¿Qué matriz tiene ese calibrador? Ese calibrador es conmutable, es de suero igual que lo muestra el paciente, o es un calibrador sin efecto matricial. Es una agüita de color, ¿qué es? Entonces, si tiene efecto matricial, menos riesgo. Si no tiene efecto matricial, más riesgo. ¿Qué función de calibración es? Lineal. Si es lineal, menos riesgo. Si no es lineal, más riesgo. ¿Qué nivel de automatización tiene? Usted es manual, semiautomatizado o automatizado. Manual, más riesgo. Totalmente automatizado, menos riesgo. ¿Tiene sensor de coágulos? Menos riesgo, no tiene más riesgo. Y miren cómo todas estas variables se constituyen en elementos de entrada para priorizar que este método es robusto. ¿Sí? ¿Tiene lector de índice sérico? ¿Cuántos mecanismos de alerta? No, este equipo, la única alerta que bota es que se le acabó el reactivo. Ah, no, este equipo bota alerta de linearidad, bota alertas de temperatura, bota alertas de humedad, bota alerta de coágulo, bota alerta de índice sérico. Uy, este equipo es muy robusto, esta metodología en este equipo es muy robusta, baja el riesgo. Y ahí estamos hablando de la robustez. En la robustez también entra cómo usted implementó el sistema de control. Si usted procesa, ¿cuántos niveles de control? Un nivel, cierre, riesgo crítico. Pero si tiene 2 niveles, 3 niveles, baja el riesgo. Si es de primera parte, casa comercial, más riesgo. Si es un control independiente, como Acurun, Acusera, Seraquet, chicos, recuerden que tengo un sesgo, entonces tiene menos riesgo. La concentración del control, ¿es una concentración que desafía el método o es un control francamente, totalmente normal y alto, alto no tengo? Ah, bueno, entonces su control no desafía el método, tiene más riesgo a controles que sí desafían el método. Por eso me encantaba lo que les decía la doctora Viviana cuando les mostró el control de lípidos. Muchos dirán, pero yo ¿para qué compro el control de lípidos si con el control de química tengo colesterol total, triglicéridos? Ojo, el control de lípidos es de riesgo clínico, en cambio el general es general. Usted en el software hace captura automática de los datos del control al software o digita. Si digita, más riesgo. ¿Es o no? Más posibilidad de error. Ah, no, es que yo ni siquiera tengo software. Yo mido el gráfico del control en el equipo. Pues tiene más riesgo porque ningún equipo va a generar un software tan robusto de control de calidad que invalide sus propios procesos. Es decir, yo no me voy a morder el brazo. Créame que no. ¿Le tiene PEA? No le tiene PEA. ¿Cuál frecuencia evaluativa tiene? Quincenal, mensual, trimestral, cuatrimestral, una vez al año. Una vez al año usted está cierre crítico. Y miren cómo es importante estas evaluaciones para nosotros mirar robustez. ¿Cómo evalúo el riesgo clínico? Una prueba que tiene intervalos definidos en guía de práctica clínica tiene más riesgo que la que no lo tiene. ¿Por qué? Porque usted tiene que garantizar que el método es trazable en la guía de práctica clínica. El parámetro está asociado a notificación de resultados críticos o a eventos de interés en salud pública, tiene más riesgo. Tiene un uso previsto que estratifica el riesgo, ¿no? Al parecer es que el médico tiene un punto. Si la hemoglobina oscilada le da 5, 7, ya es diabético, tiene un punto de corte único, eso tiene mucho riesgo. No tiene un umbral de decisión. Eso le genera el riesgo. Así evalúo el riesgo. En modelos hospitalarios, las doctoras también pueden evaluar el riesgo clínico, es decir, no es lo mismo una prueba que me llega en la mayor demanda de la UCI, de las salas de cirugía, de la unidad de pediatría, que lo que me llega, que los parámetros que llegan convencionalmente por consulta externa. Entonces, esto que es lo que llega de la UCI, esto que llega a salas de cirugía, tiene más riesgo clínico que lo que llega solamente por consulta externa. Por modelo de atención, doctora, usted consulta externa, paciente estrato 25, tiene menos riesgo a que si es un modelo hospitalario con paciente en cama, predominio hospitalario. Entonces, el modelo de atención.
Y desde luego que el volumen de pacientes también está asociado al riesgo clínico. Doctora, no es lo mismo que usted atienda 5.000 pacientes diarios a que atienda 10 hermosos pacientes que se les conoce el nombre y les conoce todas las patologías. Y con eso es cuando ustedes ya van a combinar aquí. Ya dijeron, venga, por robustez, esta prueba me quedó en riesgo bajo, está en alta y está en moderado. Por la calidad del sistema de control, este me quedó en moderado, la glucosa en moderado, la TSH en moderada, la hemoglobina en alta. Y por evaluación del riesgo clínico, perdónenme un segundo porque no veo, por evaluación del riesgo clínico, la glucosa me quedó en riesgo alto, la TSH en riesgo moderado y la hemoglobina me quedó en riesgo moderado. Entonces, cuando ya combino las 4 variables, riesgo clínico alto, estructura del control de calidad, riesgo moderado, robustez del método de ensayo bajo y desempeño analítico moderado, con riesgo, tenga un riesgo clínico en alto, esto va a ser alto, por ejemplo. Si tengo 2 en moderado, usted ya maneja una escala y va a poder decir, mire, la variable 1, que era riesgo clínico, la variable 2 es estructura de control, la variable 3 es robustez. Entonces, miren cómo va a aparecer aquí. Aquí es de riesgo crítico y serio, le dice, suspenda el procesamiento, requiere intervención inmediata. En cambio aquí ya tenemos riesgo significativo, riesgo alto, riesgo moderado serio, riesgo moderado significativo, riesgo moderado, riesgo bajo, riesgo aceptable. Y miren cómo van cambiando. Aquí el riesgo significativo, supervise las reglas de control quincenal con supervisión semanal. En riesgo alto, supervise mensual, active todas las reglas. En moderado serio, programe las reglas bimestral. En moderado significativo, programe las reglas trimestral. En riesgo bajo, programe las reglas semestral. Miren aquí con relación a la frecuencia del control. Si el riesgo significativo pase, controles cada 4 horas. Si el riesgo ya pasó a alto, cada 6 horas. Si ya está en moderado, cada 8 horas. Si está en moderado significativo, cada 12 horas. Si sigue moderado solito, cada 12 horas. Y si ya pasó a riesgo bajo, páselo cada 24 horas. Mire cómo puedo parametrizar la estandarización de la calibración. Si esto está en un riesgo que es significativo, estandarice la calibración el 80% menos del tiempo recomendado por manufactura. Manufactura me dijo cada 30 días. El 80% lo voy a hacer cada 24 días. Pero si baja mi riesgo, si baja mi riesgo, lo voy a hacer el 15% menos del tiempo en manufactura. Entonces, voy cambiando la programación de acuerdo al riesgo. La revisión de metas de calidad va a cambiar como cambia el riesgo. Aquí tengo que hacer revisión de metas de calidad semanalmente, cómo está mi cumplimiento, mientras que aquí ya empiezo a hacer la revisión bimestral, trimestral, cuatrimestral, mensual y revisión de metas semestrales, que es el más riesgo más bajo es revise que las metas cada año para ver si tiene que hacer un ajuste sobre las metas. Incremente los mantenimientos preventivos. El riesgo significativo, increméntelos en un 80%, lo que le dice manufactura. Pero a medida que baja el riesgo, usted ya no tiene que incrementar el mantenimiento, sino el 10% sobre lo que dice manufactura. Entonces, él me dice, son 4 mantenimientos, el 80%, 4 por 8. No le va a hacer 4 mantenimientos, sino que lo va a incrementar el 80%. O sea, va a hacer 7 mantenimientos. ¿Por qué? Porque está en riesgo significativo. Y miren cómo salió mi plan de control del riesgo. La locura, ¿no? Pero miren. ¿Qué opina mi doctora Mónica? ¿Cómo la vio? No, realmente es un trabajo que al principio se ve demasiado robusto, que no vamos a poder hacer, pero cuando nosotros empezamos a trabajar más en riesgo y menos en la corrección, el resultado es más efectivo, más costo efectivo en el laboratorio. Entonces ya no estamos todo el tiempo apagando incendios, sino estamos viendo cada vez más allá cómo mejorar los procesos. Entonces no tengan angustia, no sientan miedo. Realmente, si nosotros queremos facilitar el trabajo en el largo plazo, tenemos que mirar las cosas de manera proactiva y poner puntos de control a aquello que nos puede generar error en el laboratorio.
Esa es la realidad de la gestión del riesgo. Es la realidad. Y fíjense que toda la charla no hablamos de cosas que ustedes ya no hacen, porque ustedes saben que incrementan las frecuencias de los mantenimientos, ustedes saben que incrementan las frecuencias de calibración, y todo eso forma parte del plan de control de calidad. Y todo eso responde a un análisis de riesgo. ¿Qué es lo que pasa? Que no lo hemos materializado en el escenario que es la gestión del riesgo. Y si nosotros no lo materializamos, no vamos a hacer aprendizaje organizacional. Entonces, muchísimas gracias al AFCAR de Colombia.